Mi nombre es Santiago Rivas. Tengo 44 años y desde hace un par de años me dedico a manejar Uber en las calles de Saltillo, Coahuila. Empecé este trabajo después de quedarme sin empleo en una maquiladora. Con el tiempo me fui acostumbrando al volante, a la rutina nocturna y al silencio que acompaña a muchos de los pasajeros que recogen sus pensamientos mientras se trasladan de un sitio a otro. Una noche de septiembre, decidí extender mi jornada hasta el amanecer. Faltaban pocos días para el aniversario de mi esposa y tenía pensado regalarle una cadena de plata que ella había visto meses antes. Ya eran casi las 3 de la madrugada. Estaba a punto de cerrar la aplicación y dirigirme a casa cuando entró una última solicitud. El punto de recogida no estaba lejos, solo a unas cuadras, y el destino era un hospital del centro, muy cerca del camino que me llevaba de regreso. No lo dudé y acepté. Al llegar al punto, un joven de complexión delgada y rostro pálido me esperaba frente a una casa. Subió al asiento trasero sin decir mucho. Llevaba una mochila vieja colgada del hombro y se acomodó en silencio. Me fijé en su mirada apagada, como si arrastrara un peso que le doblaba el alma. Comencé a conducir en dirección al hospital. Durante el trayecto, él no pronunció palabra alguna. Me pareció que venía tenso, abstraído en sus pensamientos. No era la primera vez que recogía personas angustiadas en medio de la madrugada rumbo a un hospital, así que no quise incomodarlo. El trayecto fue corto. Al llegar, bajó con lentitud y antes de cerrar la puerta, me pidió que lo esperara unos minutos. Me dijo que solo iba a entregar unos documentos que necesitaban los médicos y que luego volvería a casa. Dudé por un instante. Ya estaba cansado. Quería llegar a mi cama, pero algo en su tono me hizo asentir. Le dije que sí, que lo esperaría. Salí del estacionamiento del hospital para dar unas vueltas y despabilarme un poco mientras regresaba. Pasados unos 10 minutos, regresé al punto de encuentro y apagué el auto. Dejé las luces bajas y me recosté un poco en el asiento. El cansancio empezaba a ganarme. Cerré los ojos solo por un momento, pero el sonido de una puerta al abrirse me hizo incorporarme. Alguien acababa de subir al coche. Pensé que era el mismo muchacho. Quise encender la luz interior para verificar, pero esta no encendió. Solo pude ver un reflejo en el retrovisor. Una silueta delgada, pero algo no cuadraba. Al retomar la conducción, el aire se tornó espeso. Un olor penetrante y antinatural invadió el interior del vehículo. Era similar al de los desinfectantes médicos, mezclado con algo más denso, más rancio. Pensé que tal vez el joven había estado en contacto con material hospitalario, aunque algo en mí se tensó. Manejé en silencio. A pesar de que el aire se volvía más pesado, me forcé a concentrarme en el camino. Sentía que algo había cambiado desde que él volvió a subir al coche. En el retrovisor su rostro se perdía en la oscuridad del asiento trasero, pero noté que ya no llevaba la misma ropa. Lo atribuí a que tal vez se había cambiado adentro del hospital. Poco después, cuando aún faltaban varias cuadras para llegar a la dirección inicial, el pasajero se movió ligeramente y me indicó que me detuviera frente a una vieja casa. Su voz me sobresaltó. Ya no era joven, era rasposa, quebrada, como la de un anciano enfermo. Me quedé rígido, inmóvil por un segundo. Lentamente giré para verlo directamente. Lo que vi me dejó paralizado. Ya no era el mismo muchacho. En su lugar, un hombre mayor ocupaba el asiento trasero. Su piel era ceniza, marcada por manchas violáceas y arrugas profundas. Estaba vestido con una bata hospitalaria y el olor a medicamentos ahora era insoportable. Tenía los ojos abiertos pero desprovistos de vida, como si la muerte los hubiera reclamado hacía tiempo. De su boca escurría una baba oscura que le manchaba la bata. Por un instante, pensé que estaba viendo un cadáver sentado en mi coche. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Frené de golpe y salí del auto corriendo sin mirar atrás. Me detuve al llegar a la esquina y giré para mirar hacia el vehículo. La puerta trasera seguía entreabierta, pero el asiento estaba vacío. No había nadie dentro. Tampoco se veían rastros de baba o de hedor. El interior del auto lucía normal, como si nada hubiese ocurrido. Me acerqué lentamente, con el corazón aún acelerado,
Abrí la puerta, inspeccioné cada rincón, incluso revisé el asiento del copiloto. Todo estaba limpio. Cerré la puerta con firmeza, encendí el coche y me dirigí directo a casa. Esa noche no dormí. Durante los días siguientes traté de convencerme de que había sido producto del cansancio, una alucinación causada por el insomnio o algún efecto secundario del estrés. Pero dentro de mí sabía que no lo había imaginado. Aquel olor aún lo podía recordar con claridad. Era real. El rostro del anciano seguía presente en mi mente con una nitidez insoportable. No volví a manejar en las madrugadas por un tiempo. Cada vez que pasaba frente a ese hospital, algo en mí se tensaba. Evitaba mirar hacia el estacionamiento, como si temiera encontrarme de nuevo con aquella presencia. Nunca supe si el joven que subió al principio existió realmente o si fue solo un medio para algo más oscuro. Tal vez entregó los papeles que los médicos necesitaban. Tal vez entregó algo más. Desde entonces, cada vez que un pasajero huele a hospital, me invade el mismo escalofrío. La ciudad vuelve a hacerse más fría y silenciosa. Y yo, Santiago Rivas, sigo manejando por las calles de Saltillo, esperando que ese último pasaje hacia el silencio no vuelva a repetirse. Durante años me acostumbré a vivir con poco, así que cuando logré comprar mi primer coche, sentí que la vida por fin me sonreía. Me costó demasiado trabajo reunir el dinero, pero lo logré. Apenas completé el papeleo, comencé a trabajar como Uber. Vivo en Querétaro, una ciudad que, aunque no es inmensa, tiene buen movimiento y la gente solicita el servicio a toda hora. Esa primera semana todo marchó tan bien que llegué a pensar que me dedicaría a esto por muchos años. Pero una noche, mientras regresaba de un viaje, todo cambió para siempre. Eran poco más de las 8 de la noche. Me encontraba en el centro de la ciudad cuando llegó una solicitud para un pueblo cercano. El trayecto era largo, pero bien pagado. Acepté sin dudarlo. Al llegar por el pasajero, me encontré con un hombre mayor, vestido con ropa de campo. Subió al auto con tranquilidad, y durante el trayecto hablamos de muchas cosas. Parecía buena persona, y el camino, aunque largo, se hizo corto gracias a la conversación. Lo dejé en el pueblo y comencé el regreso hacia la ciudad. Fue entonces cuando el entorno comenzó a sentirse distinto. Volvía por el mismo camino de terracería por el que había pasado minutos antes, pero algo se había transformado. La oscuridad parecía más densa, más aplastante, y el silencio que se apoderaba del ambiente era antinatural. No se escuchaban grillos, ni el viento entre los arbustos, solo el sonido de las llantas golpeando contra la tierra. Encendí la radio con la intención de romper el ambiente, pero apenas unos segundos después, algo golpeó el techo del auto. No fue fuerte, más bien seco, como si una rama hubiera caído sobre él. Frené y me orillé al borde del camino. Bajé para revisar, alumbré con el celular, pero no encontré nada. Caminé unos metros buscando la rama, pero el suelo estaba limpio, sin rastro alguno de lo que pudo haber causado ese ruido. Me regresé al auto y fue cuando me dio por alumbrar el techo. Allí descubrí un profundo y largo rayón, como si alguien hubiera arañado con fuerza el metal con algo afilado. Sentí un impulso de rabia. Insulté en voz alta sin medir mis palabras. Maldije a lo que fuera que hubiese causado aquello. Volví a subir al coche y continué el camino. Intentaba concentrarme en la ruta, pero mi mente seguía atorada en el daño al auto y el costo que eso significaría. Fue entonces cuando el sonido volvió. Otro golpe seco, esta vez más fuerte. Frené en seco. Con el corazón acelerado, tomé el celular y bajé una vez más. Y lo que vi me congeló la sangre. Allí, sobre el techo del coche, había una figura en una posición imposible. Parecía una mujer, aunque su cuerpo estaba arqueado como el de una araña. Tenía extremidades largas y torcidas, uñas que parecían garras, y con ellas se sujetaba al metal como si fuese parte de él. Su rostro era un espanto en sí mismo. Los ojos blancos, sin pupilas, miraban con odio. El cabello enmarañado se movía como si tuviera vida propia. Me quedé inmóvil,
sin poder emitir palabra alguna. Lo único que pude hacer fue regresar al coche, encender el motor y pisar el acelerador con toda la fuerza que mis piernas me permitían. La cosa no cayó, seguía encima del techo, arañándolo con furia, como si quisiera abrirse paso hasta el interior. Cada nuevo rasguño era un latido de horror que me helaba los huesos. Las luces de la ciudad ya se divisaban a lo lejos, pero por más que aceleraba, no parecía acercarme. Como si el camino se alargara a propósito para mantenerme atrapado en esa pesadilla. De pronto, sentí un cambio en la presión del aire, y al girar apenas la cabeza, la vi asomándose por la ventanilla del copiloto. Su rostro estaba pegado al cristal. Sonreía, pero no era una sonrisa humana. Era una mueca retorcida, inhumana, un gesto de venganza. Y entonces comenzó a hablar. Su voz era un eco deformado, gutural. Lo que decía no tenía sentido hasta que reconocí las palabras. Eran las mismas maldiciones que yo había pronunciado minutos antes. Me las devolvía, con odio, como si me juzgara por haberla provocado. Un olor nauseabundo llenó el coche. Era como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Sentí que me faltaba el aire, que el corazón se me saldría del pecho. No sabía qué hacer, así que lo único que se me ocurrió fue comenzar a rezar. Con la voz rota grité nombres sagrados, invoqué a Dios, a la Virgen, a todo lo que pudiera salvarme. Mis manos temblaban en el volante, las lágrimas me nublaban la vista. Y entonces sucedió. Escuché un chillido, un grito que no parecía de este mundo, un alarido que me heló el alma. La cosa se soltó del coche. En el retrovisor vi su figura desvanecerse entre la oscuridad. Sentí un alivio abrumador, como si algo me hubiese liberado de una cadena invisible. Aceleré hasta llegar a casa. Me metí directo al garaje y no salí del coche por varios minutos. Esa noche no dormí. Pasé las horas viendo fijamente el techo del auto, repasando una y otra vez lo que había vivido. Al amanecer, fui a la iglesia de mi colonia. Me senté con el sacerdote y le conté todo, sin ocultar nada. Me escuchó con atención, con una calma que me reconfortó. Al final, me dijo que era probable que me hubiera cruzado con una bruja, una de esas que aún habitan en los caminos solitarios, alimentándose del miedo de los que se atreven a retarlas. Me aconsejó bendecir el vehículo, llevar conmigo siempre una medalla de protección y nunca volver a maldecir aquello que no comprendiera. Desde entonces, manejo solo de día. No he vuelto a transitar por ese camino de terracería. Cada vez que paso cerca, un escalofrío recorre mi espalda. Y aunque no he vuelto a ver a esa cosa, cada vez que escucho un golpe sobre el techo del coche, un miedo ancestral despierta en mí. Porque sé que algo quedó allí, algo que no olvida, algo que camina sobre el techo. Mi nombre es Eliseo Cruz. Vivo en Campeche y hace unos meses decidí cambiar de rumbo. Luego de un accidente laboral que me dejó con la rodilla dañada, supe que no podría volver al mismo trabajo físico que llevaba haciendo más de una década. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero suficientes para pensar en algo diferente. Fue entonces que un conocido me ofreció un auto usado. No costaba mucho y estaba en muy buen estado para su edad. Me aseguró que era una excelente oportunidad. Según él, había sido de su familia durante años, y el último en usarlo fue su abuelo, ya fallecido. Me lo mostró con orgullo, y aunque noté cierto aire rancio en el interior, lo atribuí a que llevaba tiempo guardado. Hicimos el trato y lo compré. Lo llevé a revisar, cambié frenos, limpié el motor, ajusté detalles menores. En pocos días ya estaba listo para trabajar como Uber. Al principio me sentí satisfecho. El coche respondía bien y la aplicación me mantenía ocupado. Empecé a acostumbrarme a esa nueva rutina. La ciudad no era tan grande, pero las carreras se acumulaban y, con suerte, cerraba el día con algo decente para vivir. Pero con el paso de las semanas, empecé a notar comportamientos extraños en algunos pasajeros. No en todos, solo en ciertos casos.
Personas que al verme llegar simplemente cancelaban el viaje. Otras se acercaban al auto, me miraban y se alejaban sin razón. Algunos me hacían señas de que siguiera sin detenerme. No les daba mucha importancia, pensaba que eran maniáticos o paranoicos. Pero aquello empezó a hacerse más frecuente. Siempre la misma expresión al mirar al auto. Incomodidad, recelo, a veces incluso temor. Una madrugada de viernes recibí una solicitud desde una zona de bares. Me sentía cansado, pero el viaje era largo y bien pagado, así que acepté. Al llegar, vi a 3 personas esperando en la esquina. 2 hombres y una mujer. Uno de ellos se adelantó, abrió la puerta del coche y de inmediato se detuvo. Frunció el ceño, cerró la puerta sin decir nada y le murmuró algo a sus amigos. Todos se alejaron juntos caminando, ignorando completamente mi presencia. Aquella reacción me dejó intranquilo. Regresé a casa más temprano de lo planeado. Dormí mal. Tuve sueños pesados, con sombras en los asientos traseros, susurros al oído mientras manejaba y rostros reflejados donde no debía haber ninguno. La noche más inquietante ocurrió semanas después. Eran casi las 3 de la mañana cuando acepté un último viaje. El punto de recogida era una casa cerca del malecón. Al llegar, 2 jóvenes tambaleantes salieron de la propiedad. Uno de ellos abrió la puerta trasera. Se detuvo unos segundos como si viera algo, pero su compañero lo empujó entre risas y ambos subieron, uno atrás y el otro en el asiento del copiloto. Durante el trayecto hablaron de todo y de nada. Estaban ebrios pero alegres. Contaban anécdotas, se reían a carcajadas. Yo conducía tranquilo, deseando que fuera el último recorrido de la noche. Al llegar al destino del pasajero que iba atrás, el joven descendió sin despedirse. Sin embargo, antes de alejarse, miró hacia el asiento trasero del coche, sonrió de forma extraña y dijo algo que me hizo tensar los músculos del cuello. «No olvides saludar al señor que viene con ustedes», murmuró. Luego se giró y desapareció en la oscuridad de su callejón. El segundo pasajero no dijo nada, solo dejó de sonreír, pagó el viaje, abrió la puerta lentamente y antes de bajarse, me miró por primera vez con una seriedad que no encajaba con su estado anterior. «Ese asiento nunca está vacío, ¿verdad?», soltó. Cerró la puerta y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé inmóvil. No me atreví a voltear. Algo me decía que si miraba por el retrovisor no podría soportarlo. Pero la curiosidad venció al miedo. Lentamente alcé la vista al espejo, y lo vi. Sentado en el centro del asiento trasero había un hombre mayor, pálido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y los ojos abiertos. No parpadeaba, no se movía, solo estaba allí, observándome. Su ropa era anticuada, camisa de botones y pantalón de manta. El rostro era tan real como el mío, pero su expresión era de piedra. Los labios secos, la piel marchita, y una presencia que llenaba todo el interior del coche de un frío húmedo. No duró más que unos segundos. Parpadeé, y ya no estaba. El asiento volvía a estar vacío, pero algo dentro de mí se rompió en ese instante. Esa noche no dormí. Al amanecer fui directo a una iglesia. Expliqué lo que vi con la mayor seriedad posible. El sacerdote me bendijo a mí y al vehículo. Me dijo que en algunos casos las cosas que pertenecieron a los muertos guardan rastros de su presencia, que hay espíritus que no se marchan porque se sienten aún dueños de lo que dejaron atrás. Llamé a mi amigo, el que me vendió el coche. Le conté lo que había sucedido. Al principio se rió nerviosamente, pero cuando le describí al anciano, se quedó en silencio. Luego, con voz apagada, me confirmó que se trataba de su abuelo, el mismo que había usado ese coche hasta sus últimos días. Al parecer, falleció dentro del vehículo una mañana cualquiera, mientras esperaba a que le abrieran la puerta de su casa. Nadie lo encontró hasta horas después. Aún tenía las manos en el volante. Después de eso dejé de trabajar como Uber. Intenté vender el auto, pero nadie quería comprarlo. Desde entonces permanece en mi cochera cubierto por una lona. A veces, por las noches, mientras intento dormir,
creo escuchar el leve crujido de la suspensión trasera bajando, como si alguien se hubiera sentado allí, en el mismo lugar donde nunca debería estar nadie. Y aunque ya no conduzco más ese coche, sé que su verdadero dueño aún no ha terminado su último viaje. Mi nombre es Ramiro Salgado. Vivo en Guadalajara y desde hace un par de años trabajo como conductor de Uber. Después de que mi taller mecánico cerrara por deudas, tuve que reinventarme. Vendí casi todo lo que me quedaba, compré un coche seminuevo y comencé en la aplicación, esperando que las cosas mejoraran. Durante los primeros meses me fue bien. Me adaptaba a los horarios, aprovechaba las noches para hacer viajes largos y asegurar mejores ganancias. Con el tiempo me acostumbré al ritmo, a los silencios incómodos de algunos pasajeros, a los olores que dejaban, a los rostros apagados que subían sin saludar y bajaban sin despedirse. Me fui volviendo parte de la ciudad, invisible. Todo marchaba normal hasta aquella noche de octubre. Había sido un día pesado. Llevaba más de 10 horas manejando sin parar y ya pensaba en regresar a casa cuando sonó la notificación. Era una solicitud desde un parque al sur de la ciudad, cerca de una zona poco transitada. Dudé un momento, pero el pago era alto, así que acepté. Al llegar no vi a nadie. Me estacioné frente al parque, apagué las luces interiores y esperé. No pasaron ni 30 segundos cuando sentí que la puerta trasera se abría y alguien subía al vehículo. No volteé. El sistema ya había marcado al pasajero como a bordo, así que me limité a poner la dirección y arrancar. El destino era una colonia en las afueras, cerca de un antiguo cementerio que apenas recordaba haber visto una vez de niño. Apenas comenzamos el viaje. El ambiente dentro del coche cambió. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera se cerrara poco a poco. No escuchaba respiración, ni el crujir del asiento trasero con los movimientos naturales del cuerpo. Era como si llevara un fantasma, y aunque no lo veía podía sentir su presencia detrás de mí, clavada como un peso muerto. El trayecto avanzaba en silencio. Miraba por el retrovisor de vez en cuando, pero el ángulo no me permitía ver claramente el rostro del pasajero. Solo una silueta oscura, inmóvil, como una sombra pegada al asiento. En un momento creí ver un movimiento extraño, como si la figura se desplazara ligeramente, pero al girar apenas el rostro todo permanecía en su sitio. Pensé que estaba cansado, que mi mente me jugaba trucos. Apreté el volante y continué. A medida que me acercaba al destino, la ciudad se desvanecía. Las calles iluminadas dieron paso a avenidas mal alumbradas, y luego a caminos rodeados de lotes baldíos y árboles secos. El mapa indicaba que quedaban menos de 5 minutos. La ubicación marcaba una colonia con casas dispersas y terrenos vacíos. Seguí las instrucciones, aunque algo en mi interior me gritaba que me detuviera. Cuando giré en la última calle, la señal del GPS se congeló. La pantalla quedó estática, sin avanzar. Pensé que era una falla momentánea. Miré el celular, pero no tenía señal. El auto comenzó a fallar también. Las luces delanteras titilaron y el motor perdió fuerza por un segundo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Apreté el acelerador y las luces volvieron a encenderse, aunque más tenues. En ese momento miré por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Sentí que el estómago se me vaciaba. Frené de golpe y giré la cabeza, esperando confirmar lo imposible. Estaba solo. No quedaban rastros de la persona que minutos antes había subido. Ni un ruido, ni una sombra, ni un maldito sonido que explicara lo que estaba ocurriendo. El celular seguía sin señal. El GPS seguía congelado. La calle en la que me encontraba estaba completamente desierta. Las casas no tenían luz. Algunas parecían abandonadas. No había postes, ni cables, ni perros ladrando en la distancia. Solo la oscuridad y mi respiración acelerada. Intenté dar vuelta, pero el volante se trabó por un instante. Giré con fuerza hasta que finalmente el coche obedeció.
Empecé a retroceder por el mismo camino, pero al avanzar solo unos metros, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura de pie al fondo de la calle, justo donde el haz de luz se perdía. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí. Mirándome encendí la marcha y comencé a alejarme, evitando mirar por los espejos. El camino parecía más largo que antes. Las calles por las que había pasado ya no estaban. Era como si estuviera atrapado en un circuito que no reconocía. Cada vuelta me regresaba al mismo punto. Cada intento por salir me llevaba de nuevo a la misma esquina sin nombre. Volví a frenar. La desesperación comenzaba a envolverme. Tomé el celular. Nada. Apagué el auto y volví a encenderlo. El radio se activó solo y emitió un sonido distorsionado, una especie de susurro ahogado. Me apresuré a apagarlo. Entonces lo sentí de nuevo. Un leve crujido en el asiento trasero. Giré lentamente el rostro y allí estaba. Una mujer de cabello largo, sucio y cubriéndole el rostro. Vestía una bata delgada, como de hospital, manchada de barro. Tenía las piernas cruzadas y los brazos caídos, como si llevara horas sentada en la misma posición. Su cuerpo parecía real, pero su piel era ceniza, como si algo la hubiera deshidratado desde adentro. No hizo ningún movimiento. Solo levantó el rostro muy despacio, dejando ver unos ojos completamente negros, sin brillo ni emoción. No tenía cejas ni expresión, solo una presencia abrumadora, una fuerza que oprimía el pecho. El grito nunca salió de mi garganta. Arranqué el coche como pude y pisé el acelerador sin saber hacia dónde iba. Cerré los ojos por segundos y cuando los abrí ya no estaba en aquella colonia. Había aparecido de nuevo en el parque donde todo había comenzado. El coche se detuvo solo, el motor se apagó, las luces también. El reloj marcaba la misma hora que antes. Las calles estaban vacías. Revisé el asiento trasero. Vacío. El celular volvió a tener señal. El mapa mostraba que no había recorrido ningún kilómetro, pero el olor permanecía. Un olor penetrante a humedad, a descomposición, a hospital viejo. Nunca se fue. Desde esa noche no volví a trabajar en la madrugada. El coche sigue conmigo, pero a veces mientras conduzco, el retrovisor refleja una figura que no está. A veces escucho crujidos suaves detrás de mí cuando freno en un semáforo. A veces los pasajeros que suben miran el asiento trasero antes de sentarse, como si alguien más ya estuviera allí. Y aunque intento olvidar lo que vi, sé que aquel viaje nunca terminó, que la mujer aún está conmigo, que no busca un destino, solo un vehículo para no dejar de existir.